vamos a ver cómo cambia la resistencia en la vía aérea. Entonces, vamos a poner primero la gráfica, que va a ser una gráfica paradójica, no va a ser como lo esperamos. Y ahorita vamos a ver por qué no es como lo esperamos. Entonces, primero ponemos el tracto respiratorio como siempre. Aquí tenemos la tráquea, que dan los bronquios primarios. Aquí igual bronquio primario. Luego tenemos los bronquios secundarios, así, y así. Luego tenemos los bronquios terciarios, así, bronquios terciarios. Ya no los voy a poner muy específico, pero son los bronquios terciarios, así. Luego tenemos bronquiolos, que son pues aún más chicos. Estos son bronquios terciarios. De los bronquios terciarios vamos a tener los bronquiolos, que son aún más chicos, o sea, su diámetro es mucho menor. Y de los bronquiolos ya vamos a tener los alvéolos. Entonces aquí nada más es como hacer un esquema súper rápido. Entonces voy a volver a poner las fases. Esto es la tráquea. Este es el bronquio primario, igual bronquio primario. Luego estos son los bronquios secundarios. Este también, este y este son bronquios secundarios. Luego los bronquios terciarios van a ser estos son bronquios terciarios. Aquí igual, estos son bronquios terciarios, cada uno de estos. Luego están los bronquiolos. Estos van a ser estos, todos estos. Aquí igual, estos son los bronquiolos. Y finalmente tenemos los alvéolos, que son pues estos. Estos son los alvéolos. Entonces, conforme vamos avanzando a lo largo de la vía aérea, ¿qué va pasando con el diámetro del tubo? O digamos, el diámetro de la tráquea, los bronquios. Entonces, el diámetro disminuye. El diámetro va disminuyendo. Si agarramos así, tenemos la tráquea, hacemos un corte así, está así. Veremos esto. Y conforme vamos avanzando, cada vez el área de corte transversal, o sea, esto, pues también va a ser menor para cada uno. Entonces, el diámetro, que es de aquí a acá, disminuye. Digamos, esto es para, lo voy a poner más grande. Digamos, para la tráquea, lo estoy exagerando. Digamos, esto es el diámetro de la tráquea. Luego pasamos a los bronquios primarios. Digamos así. Este es el diámetro del bronquio primario. Luego vamos a los bronquios secundarios. Entonces, digamos, este es el diámetro de los bronquios secundarios. Bronquios terciarios. Este es el diámetro de los bronquios terciarios. Este es el diámetro de los bronquiolos. Y esto ya es el alvéolo. Entonces, así, ya sé que está súper exagerado, ya sé que no se alcanza a ver, pero vean cómo cada vez el diámetro fue disminuyendo. Así, y ya nada. Entonces, digamos, este es el diámetro de la tráquea, este es el diámetro de los bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos y alvéolo. Nada más de uno, de la tráquea, de un bronquio primario, de un bronquio secundario, de un bronquio terciario y de un alvéolo. Aquí nada más de uno. Entonces, obviamente, mientras más chico es el orificio, más resistencia vamos a tener. Más resistencia al aire vamos a tener, o sea, va a ser más difícil pasar el aire por este tubo. Entonces, mientras más chico es el diámetro del tubo en cuestión, vamos a tener más resistencia al aire. Y entonces, así, en principio vamos a ir teniendo más resistencia al aire. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos dos bronquios, entonces no es nada más este bronquio, no es nada más este, sino que hay que multiplicarlo por dos. Toda esta es el área por donde va a pasar el aire. Toda esta es el área por donde va a pasar el aire cuando pase por la tráquea. Pero esta nada más es el área de un bronquio y tenemos dos bronquios primarios. Entonces hay que multiplicarlo por el número de bronquios que tengamos primarios. Aquí hay que multiplicarlo por el número de bronquios secundarios que tengamos.
lo multiplicamos por el número de bronquios terciarios que tengamos, bronquiolos y alvéolos. ¿Por qué? Porque el área de corte transversal, o sea, esta área, es por donde va a pasar el aire. Y pasa por aquí, pasa por los 2 bronquios, por los 5 bronquios secundarios, por los bronquios terciarios y así. Entonces, literal, ¿qué es lo que nos importa? Lo que nos importa es el área total, el área total de corte transversal, o sea, toda esta área de corte transversal. Entonces, no nos importa nada más esta área, sino nos importa esta área multiplicada por este nivel, o sea, por los 2 bronquios primarios. Nos importa esta área multiplicado por los 5 bronquios secundarios que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5. Esta área multiplicado por los bronquios terciarios que tengamos. Y entonces, obviamente, ¿qué pasa? Tenemos, voy a poner la fórmula, si podemos llamarla así. La fórmula va a ser multiplicar el área de corte transversal de un solo, digamos, bronquio o bronquio primario, secundario, terciario o bronquiolo, o sea, de uno solo, y lo vamos a multiplicar por el número de bronquios, bronquiolos que tengamos a este nivel, o sea, el área de corte transversal del bronquio primario, o sea, esta área, por los bronquios primarios que tengamos, o sea, de este nivel organizacional. El área de corte transversal que tengamos del bronquio secundario multiplicado por el número de bronquios secundarios que tengamos, o sea, los bronquios a ese nivel organizacional. Y entonces, ¿qué pasa? Ya vimos que conforme vamos avanzando a lo largo de la vía aérea, va disminuyendo el diámetro y por tanto va disminuyendo el área. Entonces, así, el área total de corte transversal es el área de corte transversal de uno solo por el número de lo que tengamos, bronquios primarios, secundarios o de que estemos hablando. Entonces, el área de uno solo va disminuyendo, el área de corte transversal de uno va disminuyendo, vean cómo fue disminuyendo, pero cada vez tenemos más. Aquí tenemos 2 bronquios primarios y ahora, aunque el diámetro o el área de los bronquios secundarios es menor, tenemos más bronquios secundarios, tenemos 5 bronquios secundarios y nada más 2 bronquios primarios. Aquí el diámetro de los bronquios terciarios obviamente es menor, pero tenemos mucho más bronquios terciarios que bronquios secundarios. Lo mismo para los bronquiolos. Entonces el número va aumentando. ¿Y qué gana? Gana más, aumenta más el número de lo que disminuye el área de corte transversal de solo uno de estos. Entonces aquí pongo 2 flechas, aquí pongo una flecha. Y entonces, ¿cuál es el resultado total? Que conforme vamos avanzando a lo largo del tracto respiratorio, aumenta el área total de corte transversal. El área de uno solo va disminuyendo, pero aumenta más el número de cada uno de estos, ya sea bronquios primarios o bronquios secundarios. Entonces, este disminuye poco, pero este aumenta mucho. Entonces, en total, el área total, o sea, el sumar cada una de las áreas de los bronquios primarios, por ejemplo, el sumar cada una de estas áreas, esta, más esta, más esta, más esta, más esta, de los bronquios secundarios en este caso, o el sumar, por ejemplo, esta, más esta, más esta, más esta, más esta, así, cada una de las áreas de corte transversal de los bronquios terciarios, cada vez esa suma va siendo más, porque aunque es menor el diámetro y por tanto el área, son más en número. En total, el número que nos va a dar al sumar la poquita área por los muchos bronquios que tengamos, o bronquiolos, o del que sea que estemos hablando, nos va a dar más área total de corte transversal. Esto quiere decir que la resistencia va a ir disminuyendo, porque al sumarlo, digamos, aquí tenemos este diámetro, pero si sumamos, digamos, estos, aunque tienen individual menos diámetro, si sumáramos todos, uno más otro, más otro, más otro, nos daría mucha más área comparada con esta. Entonces lo que importa es la sumatoria. Y conforme aquí pusimos, mientras más chica el diámetro o el área, más resistencia. Entonces lo opuesto, mientras más grande, mientras mayor el área total de corte transversal, vamos a tener una disminución de la resistencia del aire. Entonces vamos a poner ya una gráfica. Ahora aquí muy importante, vamos a poner, aquí está en el eje de las 10, está la resistencia, cantidades de resistencia, unidades de resistencia. En el eje de las X está conforme avanzamos a lo largo del tracto respiratorio. O sea, aquí vamos a poner la tráquea, aquí vamos a poner los bronquios primarios,
Aquí los bronquios secundarios, los bronquios terciarios, bronquiolos y alvéolos. Entonces parecería ser que ya vimos que va aumentando en total, aumenta el área de corte transversal total. Entonces parecería ser que la gráfica sería como así, en donde diríamos en la tráquea tenemos más resistencia que en el alvéolo. Sí, en la tráquea tenemos más resistencia que en el alvéolo, pero la gráfica no es así. La gráfica es así. Entonces, ¿por qué se da este aumento? Este aumento está en los bronquios primarios. ¿Cómo es que los bronquios primarios tienen más resistencia que la tráquea? Sí, obviamente, aunque el diámetro o el área de corte transversal de la tráquea es mayor que el del bronquio primario, pero aquí tenemos dos bronquios y aquí tenemos solo una tráquea. Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se da esto? Esto es porque disminuye, en este caso, el caso de pasar de la tráquea al bronquio primario, dijimos, área de corte transversal total es igual al área de corte transversal individual, o sea, de un solo bronquio, en este caso, bronquio primario, por el número de bronquios. Pero ¿qué pasa? Dijimos, el área de corte transversal de un bronquio o de uno de lo que estamos hablando disminuye, pero dijimos aumenta más el número. Sí, eso es cierto, casi para todos en general, casi para de bronquio primario a secundario es cierto, de bronquio secundario a terciario es cierto, de terciario a bronquiolo es cierto y de bronquiolo a alvéolo es cierto, salvo que en el caso de tráquea a bronquio primario, obviamente disminuye el área de corte transversal, pero disminuye en este caso, en el caso de tráquea a bronquio primario, hago mucho énfasis, nada más en el caso de tráquea a bronquio, disminuye mucho más el área de corte transversal del bronquio, a lo que aumenta el número de bronquios. Entonces, en este caso, nada más en este caso, en el caso de pasar de tráquea a bronquio primario, tenemos, digamos, para exagerarlo, tenemos, esto es el área de corte transversal de la tráquea. Y digamos, esto va a ser el área de corte transversal del bronquio primario. Entonces, aunque tengamos dos bronquios, al sumarlos, vean cómo esta suma nos va a dar un área menor que toda esta. Aunque tengamos más bronquios, en este caso disminuye muchísimo más el área de corte transversal, nada más en el caso de tráquea a bronquio primario. Ya en los demás casos de bronquio primario a secundario, de secundario a terciario o así, sí, obviamente sigue disminuyendo el área de corte transversal, pero ya comparar la disminución del área de corte transversal de cada uno de estos con lo que aumenta en número, ya no es lo mismo, ya aumenta más el número del que sea que estemos viendo comparado con lo que disminuye su diámetro, salvo en el caso de la tráquea al bronquio primario. En este caso disminuye más el diámetro o el área de corte transversal del bronquio primario de lo que aumenta el número de bronquios primarios. Entonces, por esa razón, aquí tenemos este punto así aumentado, porque en principio pues va disminuyendo la resistencia conforme vamos bajando al lado del tracto respiratorio, porque tenemos más área en total de corte transversal. Es la excepción el pasar de tráquea a bronquio primario, porque ahí sí disminuye muchísimo el área de corte transversal individual comparado con el área previa, que es el área de la tráquea. Y por eso la gráfica de resistencia, cómo cambia la resistencia al aire, es así. Pero sí podemos ver que tenemos más resistencia en la tráquea que obviamente en el alvéolo. En el alvéolo ya la resistencia es casi cero. Y por eso es tan fácil pues que el aire entre al alvéolo y que se haga el intercambio gaseoso. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.